De Radio Pichincha. Saludamos con nuestro primer invitado, nos acompaña vía telemática Jorge Luis Hidalgo, consultor energético. ¿Cómo está, Jorge Luis? Buenos días, bienvenido. Usted lo había ya anticipado en sus redes sociales que la situación estaba cada vez más complicada, que el embalse de Masar estaba prácticamente en caída y que era cuestión de horas que volvamos a tener periodos largos de racionamientos de energía eléctrica, como en efecto ha ocurrido. Volvemos a 10 horas diarias de cortes de energía eléctrica, lo ha anunciado hace pocos instantes el ministro de Energía, forzado por la situación, pero ahí dice que han analizado, que han revisado todas las alternativas posibles y sin embargo no son suficientes. ¿Qué nos queda ahora? Buenos días, Licenia, Alexis, gracias por la invitación a este importante medio de comunicación. Nadie sensato se puede alegrar de esto y de ninguna manera quisiera tener la razón. De hecho, más bien siempre espero equivocarme, porque detrás de un apagón hay sufrimiento. Hay padres que quiebran o que se les daña sus equipos o que son despedidos, madres igualmente desesperadas por, entre otras cosas, por ejemplo, algo que para muchos a lo mejor no es algo que sería tan importante, pero lo es, cómo mandan a sus niños a la escuela si no pueden cocinar. Hay probablemente riesgos de muertes de familiares que están conectados a equipos eléctricos, electrónicos. Uh-huh. Entonces esto es una tragedia y realmente nadie se puede alegrar de esto y yo pues evidentemente mucho menos. Así que bueno, a sortear estas cosas, a mirar a futuro, a ver qué alternativas se puede hacer y analizar obviamente las cosas que se tengan que analizar para aprender y corregir esto para que no nos vuelva a pasar. Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días. Indudablemente hemos visto nosotros y hemos escuchado de palabras suyas y de otros conocedores en esta materia de que la situación era cada vez más crítica y que se debían tomar medidas a tiempo para no llegar justamente a este momento ya extremo, ¿no? Hablando de apagones de 10 horas y de que tenemos operando a las centrales hidroeléctricas con el embalse de Masar en el nivel más bajo. Es decir, que podríamos estar incluso poniendo hasta en riesgo el funcionamiento de las centrales. La pregunta es, ¿por qué el Ministerio de Electricidad y por qué el gobierno no tomaron las decisiones adecuadas en el momento en que debían hacerlo? ¿En qué estaban pensando? ¿Qué es lo que se conoce y se sabe de los reportes y advertencias que hiciera el SENACE en su momento y ustedes públicamente a través de las redes sociales y de los medios de comunicación y los oídos sordos del gobierno? Bueno, yo no podría comentar eso, tenía que comentar las autoridades que estaban pensando y todo esto, pero sí podría comentar datos técnicos y análisis técnicos. Y en eso les hago una pregunta a Alexis y Licenia. Cuando usted está en una autopista, ¿no es cierto?, en una carretera, ¿cuándo frena a raya? Usted frena a raya cuando ve algo inesperado, cuando ve algo de última hora, algo que sale de la nada, que usted no lo vio. ¿Está de acuerdo? Uh-huh. Pero al gobierno, el SENACE le estaba diciendo, Jorge Luis, le estaba diciendo el SENACE que estaba la situación complicada y el gobierno decide reducir a 6 horas los racionamientos, pese a que el SENACE le había dicho que no. El gobierno hizo, y es más, y aseguraron que se iban a extender estos horarios de 6 horas hasta el 20 de octubre. Estamos 9, estamos 8, 9. A eso voy. Pero cuando usted ve a un carro a lo lejos, que obviamente está actuando raro, está actuando de forma peligrosa, usted lo primero que hace es empieza a frenar, empieza a tomar decisiones, se empieza a anticipar. Realmente parecería que nos quieren vender la idea de que desde el jueves o miércoles de la semana pasada hasta ahora pasó algo inesperado y no ha pasado nada inesperado. ¿Qué es algo inesperado? Por ejemplo, que se haya dañado alguna turbina, que haya salido alguna hidroeléctrica de la producción energética de la noche a la mañana. Eso es algo inesperado. Pero cuando uno ve reportes, por ejemplo, de SENACE, cuando uno ve data, cuando uno ve históricos, si bien es cierto, al final del día puede haber algún momento de variabilidad, digamos, inesperada,
Lo que usted va tomando decisiones es con los históricos, con las estadísticas. Y en base a eso, por ejemplo, se sabe que octubre y noviembre son meses secos. Además, nos llamó mucho la atención, realmente nos quedamos absolutamente admirados cuando el día que Colombia decide cerrar la venta de electricidad al Ecuador, son 450 megavatios que perdimos, eso es un poco más del 10%, ese mismo día declaran que ha habido una mejora climática y que van a reducir número de horas de apagones, lo que evidentemente podemos concluir desde el primer apagón, que fue un freno a raya de 10-12 horas, con esta decisión de que cuando se reducía el número de kilovatios de generación, expectativa de generación, con lo de Colombia, que nos cerró obviamente la exportación, y con este anuncio del sábado, 10 de la mañana, que les dicen a los industriales que les frena 10 horas laborables, casualmente, por 15 días, con cumplimiento inmediato, o sea, a las 2 de la tarde ya empezaron a desconectar desde el mismo día sábado, obviamente el domingo y todo el resto de semana. Uno puede concluir fácilmente de que las decisiones pueden ser de todo tipo, menos técnicas, porque evidentemente, como lo estoy tratando de explicar, no se están tomando decisiones técnicas de anticipación y nos venden una idea de mejora que no es realista. Por ejemplo, habíamos ya subido a 2120 metros sobre el nivel del mar y ya vendía una idea de que hay que bajar el número de horas, cuando, para que tengamos una relación clara de lo que ha pasado, el fin de semana nos consumimos 4 metros del embalse y a día de hoy estamos con 7 metros debajo. Es más, el mínimo operativo, digamos, de seguridad es de 2.115 metros sobre el nivel del mar y ahorita estamos a 2.113. Claro que para muchos ya dirán, ¿por qué no se han dañado las máquinas? Eso es lo que nosotros estamos advirtiendo. Los fabricantes y los técnicos le dicen, oiga, usted normalmente puede operar hasta aquí. Si usted baja de esto, no es que ya, digamos, se va a dañar una turbina, pero ya usted cada vez empieza a tener muchos más riesgos de que se dañe. Esto es como un carro. Si usted revoluciona, el fabricante le dice, oiga, hasta aquí está perfecto que usted pueda revolucionar porque el carro le aguanta. Si usted le sube, no es que mañana va a fundir motor, pero puede fundir motor. Terrible. Ingeniero, comentaba yo a propósito de un mensaje que recibía de un amigo oyente, de que el gobierno anunciaba el famoso bombardeo de nubes y demás, ¿no? ¿Eso finalmente ocurrió, se cumplió y qué tan efectivo es aquello? Digamos, a la larga no ha dado resultados, si es que lo hicieron, pero ¿hay constancia de que se hizo eso? Bueno, no tenemos evidencia que se ha hecho, pero quiero creerle al ministro que ha mencionado que se están haciendo estos esfuerzos. Sin embargo, vemos una hidrología, y esto también, nuevamente, hay que ser sensatos. El día de ayer, por ejemplo, el caudal de entrada de Masar cayó a 1 metro cúbico por segundo. Es decir, en esta época debería estar por los 90, 100 metros cúbicos por segundo. En algunos casos puede caer a 40, 45. Estamos a 1 metro cúbico. Entiendo que ahora hay una mejora. Estamos en 15, 20 metros cúbicos por segundo. Pero no se le... Bueno, yo no soy Estado, tampoco soy gobierno. Evidentemente, en un país democrático es el gobierno el que tiene que decidir su mejor estrategia. Humildemente quisiera dar mi punto de vista, pero bajo mi criterio, como les digo, solo es un criterio de un ciudadano más, a la ciudadanía hay que prepararla para lo peor y esperar lo mejor. Porque cuando usted le prepara para lo peor, puede que no sea tan dramático como uno
lo está preparando a la ciudadanía. Pero tomando en cuenta cómo están al momento las cosas, Jorge Luis, ¿es posible que lleguemos a niveles aún peor de los que estamos ahora? Es decir, que tengamos que acudir a racionamientos mucho más largos de las 10 horas que nos están planteando ahora. ¿Es posible o usted cree que alguna solución se va a encontrar para enfrentar esta situación? Porque por ahí ya hay sectores interesados que están planteando soluciones emergentes, dicen urgentes, como por ejemplo contratar de emergencia 400 megavatios en soluciones flotantes de fuel oil, importar gas natural para Termogas Machala, contratar de emergencia el cierre del ciclo de combinado de Termogas Machala, entre otras, y resulta que quienes sugieren estas cosas son quienes ahora, por ejemplo, se benefician del contrato de una barcaza. Entonces, no sé qué alternativas tenemos ahora con la situación como estamos, de urgencia para enfrentar en algo esta situación a nivel técnico, y si podemos entrar en un periodo aún peor. A ver, primero, como les digo, prepararnos para lo peor y esperar lo mejor. No puede ser que el ministro diga porque es que ha llovido 1 o 2 días, ya estamos mejor. Eso es insensato, porque realmente para recuperar el embalse necesitamos que llueva torrencialmente por 20 o 30 días seguidos. Estamos hablando de 35, 38, 40 metros. Estamos conversando con el ingeniero Jorge Luis Hidalgo, consultor energético, y le pasó lo que nos pasa ya a todos, que se ha vuelto prácticamente normal. Se le acaba de ir la luz eléctrica, la energía eléctrica. Yo creo que le tocó ya al ingeniero el periodo de racionamiento de energía en su sector. Vamos a tratar de conectarle, no sé si podemos hacerlo vía telefónica para continuar con la entrevista, pero esta es la situación que nos pasa ya a todos, que estamos experimentando desde este día, 10 horas nuevamente de racionamientos de energía eléctrica a nivel nacional. Por ello conversábamos con nuestro invitado, pero lamentablemente a él también me parece que se le fue la energía eléctrica en el sector en el que él reside. Para quienes no han podido descargar los horarios de cortes de energía eléctrica en diferentes puntos del país, pues les podemos ayudar. Si nos escriben a nuestro WhatsApp 099-611-7795 para compartirles los cronogramas de cortes de energía eléctrica. Les recordamos nuestro número de WhatsApp 0996-11-7795 para los cortes de energía eléctrica en la capital de la República. Ya la empresa eléctrica Quito ha actualizado el horario de cortes de energía eléctrica para la ciudad. Estaba revisando hace un momento, y a propósito de lo que veníamos conversando con nuestro primer invitado, que ojalá podamos contactarlo vía telefónica. El expresidente de la Asamblea Nacional, exalcalde de Cuenca, también, Fernando Cordero Cueva, subía a sus redes sociales un mensaje que me parece que es bastante oportuno leerlo porque es parte de la realidad de lo que estamos enfrentando actualmente como país. Los últimos 3 gobiernos del Ecuador, léase Lenín Moreno, Guillermo Lasso y actualmente Daniel Noboa, no han incorporado ni un solo kilovatio de energía proveniente de nuevos proyectos. Paradójicamente, los datos de SENACE muestran que entre 2017 y 2023 se produjo más energía neta, 164.000 gigavatios, que entre 2007 y 2016, 111.000. ¿Fue un milagro?, se pregunta Fernando Cordero, o simplemente en forma ligera se combinó un discurso descalificador, especialmente de los proyectos hidroeléctricos, en acciones oportunistas que les ha permitido medrar de todo lo heredado en el 2017, olvidándose por completo del Plan Maestro de Electricidad 2018-2027 y abandonando irresponsablemente el mantenimiento y la reparación de las centrales térmicas. Por eso es que cobra mucho sentido cuando los especialistas y algunas otras personas vinculadas a esto señalan de que esta crisis es una crisis inducida, ¿no? Inducida, y a la que nos han conducido además los últimos 3 gobiernos, más los 2 anteriores. Los apagones de 10 horas son la consecuencia directa de 7 años de desinversión en infraestructura y mantenimiento y tienen un impacto devastador en la economía y en la vida cotidiana de millones de ecuatorianos.
parálisis en fábricas, problemas en el comercio, afectación al transporte público, al sector hospitalario y educativo, a las actividades rutinarias y ocasionales de todos. En el corto y mediano plazo viviremos una situación insostenible de incertidumbre a nivel nacional y económico por la falta de sistema energético confiable capaz de apoyar las iniciativas públicas, privadas y comunitarias. El gobierno actual y los dos anteriores no han estado a la altura de las necesidades energéticas del país. El futuro exige un cambio radical en la planificación y ejecución de políticas energéticas, descentralizando competencias hacia las municipalidades y prefecturas y creando condiciones para propiciar alianzas público-privadas, provinciales y regionales. A propósito de este tema y también de las declaraciones que hace algunos días brindaran varios ministros de Estado, específicamente Goncalves y sobre todo Arturo Félix Bon, ¿se puede decir, ingeniero Hidalgo, que el gobierno de Noboa es el que más megavatios ha incorporado al sistema eléctrico del país, como lo han dicho ellos, que más de 400 megavatios se han incorporado? Y claro, valdría la pena también aclarar si es que esa energía que supuestamente han incorporado tiene que ver con proyectos que van a servir a mediano y largo plazo para el país, o son contrataciones coyunturales como la de la barcaza, que si después viene un tercer país, le pone más plata, pues la barcaza tendrá que irse. Bueno, tenemos que adaptarnos ahora, tuve un apagón, entonces hay que gestionar esto de forma flexible. Solo para terminar lo que estaba diciendo, necesitamos recuperar de 37 a 40 metros de embalse, que es una altura de un edificio de unos 10 pisos, con una cola de 37 kilómetros. Alguien calculaba, un dato que creo que tiene algo de congruencia, que esto puede ser el equivalente a unas 100.000 piscinas olímpicas. Entonces no podemos decir que llueve 2 días y ya está arreglado el problema. A la ciudadanía hay que decirle la verdad. Ahora, se dice que se ha contratado más generación, y esto yo no lo puedo asegurar o no, hay que creerle, digamos, al gobierno, pero se debe calcular la generación extra que ya está instalada. Y hoy la generación extra que está instalada es una barcaza de 100 megavatios con vulnerabilidades, porque estuvo hace 2 semanas o hace una semana generando solo 12 megavatios. Entonces tiene una intermitencia que lamentablemente tampoco nos ha ayudado. ¿Esto es culpa del gobierno? No, pero sí del proveedor, que tampoco se ha anunciado que le van a cobrar multas, porque deberían, pero digamos, no es poca cosa 100 megavatios, pero es que el déficit del Ecuador es de 1.080 megavatios, y esto tenemos que comprender. Esto es algo a un nivel de un nuevo Paute, un nuevo Coca-Cola Sinclair. Entonces, realmente el déficit es enorme. A partir de ahí, obviamente, por ejemplo, ya salen los pescadores al río revuelto diciendo que es que hay que importar gas, cuando el gobierno en abril, con el ministro Luque, ya les dio reglamentos, regulaciones, beneficios tributarios, todo tailor-made, a la medida, un traje a la medida para que ellos ya empiecen a importar. Lo que no le dijeron los importadores, y esto hay que tener claro, es que el Ecuador no tiene infraestructura para importar gas natural, y descuidaron, por ejemplo, el Campo Amistad, donde se tiene que hacer mantenimiento y work cover de forma inmediata, y es una solución de semanas, para, por ejemplo, aumentar 20 millones de pies cúbicos de gas natural, que con la termogás, que está obviamente subutilizada, se pueda generar 100 megavatios a un costo de 8 centavos el kilovatio hora, que es la mitad de lo que cuesta la barcaza, por ejemplo, que nos cuesta 16 centavos. Otra medida que no se ha tomado, y el ministro se ha dado 20 vueltas en esto. ¿Cómo puede ser que hoy, con 10 horas de apagones, pero no que iniciamos, que ya hemos regresado a las 10 horas de apagones, donde, por ejemplo, un heladero en la costa ecuatoriana, en Guayaquil, se ha perdido sus equipos, sus productos, probablemente hasta su negocio? ¿Cómo puede ser que mientras pasa eso, mientras tenemos barcaza de 16 centavos, mientras tenemos generación térmica de los industriales que estamos pagando 28 centavos, que no nos queda de otra, mientras tenemos 30, 32 centavos generación térmica con importación de diésel en el Ecuador, mientras le comprábamos a Colombia, que ya no nos vende, a 46 centavos el kilovatio hora, al día de hoy se sigan subsidiando la electricidad, por ejemplo, a las grandes mineras, que solo les cobramos 5 centavos el kilovatio hora? ¿Cómo cree que se siente el ciudadano
cuando sabe que nos endeudamos para traer la barcaza y para traer algunas soluciones que entiendo que irán llegando a fin de año, cuando seguimos regalando nuestra energía. Pero hay sectores que están a favor de ese regalo de energía precisamente en el ámbito de las mineras. Yo he escuchado a una de las voceras del sector empresarial defendiendo ese subsidio. Es que este país no tiene salida. Ayer la Cámara de Comercio de Quito insensatamente pone una publicación que le demos nuevos beneficios de subsidios y de ampliación de concesión a las mineras para que nos apoyen en esta crisis. Oiga, ¿sabe qué tienen que hacer para que nos apoyen? Cóbrenles lo que cuesta la energía. Este país no puede darse el lujo de regalar energía que no tiene. Cuando empecemos a corregir esto, obviamente hay que ser muy prudentes con los más pobres, hay que cuidarlos. Eso ya no es un análisis técnico, es un análisis socioeconómico, es un análisis político, y estoy de acuerdo que hay que hacer esfuerzos para cuidarlos a los que menos tienen, obviamente, pero no podemos darnos el lujo de regalar la energía, porque además es ahora que necesitamos mayor cantidad de recursos para resolver justamente los problemas a corto, mediano y largo plazo. Además, alguien me decía, no, porque el dinero no te genera kilovatios hora. Claro que no genera kilovatios hora, pero usted con mejor recaudación puede tomar decisiones para aliviar justamente toda esta crisis que tenemos. Jorge Luis, usted decía que necesitamos que se recuperen los embalses en un tamaño de aproximadamente un edificio de 10 pisos. Con la situación climática que tenemos ahora, que es impredecible, ¿cuánto tiempo podría tomar llegar a ese objetivo de recuperación? Y eso en semanas, en días, ¿cuánto tiempo podría prolongar este periodo de racionamientos de 10 horas diarias? A ver, primero, me voy a referir y le contesto en un minuto, pero necesito hacer una reflexión de lo que dijo el ministro Goncalves. El ministro Goncalves dijo que la culpa es de las hidroeléctricas. Imagínese usted el ministro de Energía de Qatar diciendo públicamente que el gran problema que tiene Qatar es que tiene mucho gas natural. No puede ser que tengamos autoridades que nos digan semejante barbaridad. El Ecuador es un país bendecido de recursos, es una buena noticia para el país. Tenemos probablemente de los recursos hídricos por kilómetro cuadrado más altos del mundo. Tenemos recursos solares de forma importante, estamos en línea ecuatorial. Tenemos recursos eólicos, tenemos abundancia de gas natural. Tanto gas tenemos que nos damos el lujo de quemar 140 millones de pies cúbicos de gas asociado en los campos petroleros. Y esto es más gas de lo que queman países como Qatar, Brasil o Canadá. Derrochamos energía. Entonces, cuando usted analiza, primero hay que agradecer a las hidroeléctricas que han sacado la economía de este país. Paut, el mismo Coca-Cola, Sinclair, han sido motores del desarrollo ecuatoriano. ¿Cuál es el problema que nos venden ahora, que es de las hidroeléctricas? Tenemos un déficit de 1080 megavatios. La oferta se estancó con el Coca-Cola Sinclair y la demanda fue creciendo año a año, a tal punto que ahorita nos faltan 1080 megavatios. Otra cosa que es importante, ya sabemos, los que han construido, los que están en el negocio hidroeléctrico, ya sabemos que existen 6 meses de lluvias, 6 meses de estiaje. Ahora estamos atravesando 6 meses de estiaje. Que unos estiajes son un poquito más altos, otros son más bajos, sí, pero no hay forma de que podamos pensar que en estos meses se va a comportar el clima como en meses de lluvias. ¿Cuánto necesitamos ahora? Necesitamos que llueva de forma torrencial por 20, 30 días. Esto no va a pasar. En los históricos es evidente que esto no va a pasar. Pero entonces tenemos que tomar decisiones concretas al respecto, tomando en cuenta obviamente estos escenarios. Por eso es que llama mucho la atención, y quiero repetir esto, que cuando Colombia nos deja de vender 450 megavatios, nos venden una idea porque es que ha crecido 3 metros el embalse y nos disminuyen el número de horas. Esto no fue sensato, son decisiones que no son técnicas, y esto sí lo hago cargo al ministro de Energía,
al gerente de SELEC, y obviamente con varios temas que hemos visto que están con decisiones cerradas, al director de la agencia de regulación, señor Reyes, que hasta el día de hoy no sacan el informe y no aprueban el informe de costos de energía que se tendría que haber aprobado el 30 de junio, y se están haciendo de la vista gorda porque no quieren obviamente que quede evidenciado que las mineras tienen subsidio. Ahora, ingeniero, entiendo que el problema y el tramo del estiaje estamos recién empezando, ¿no? Y que esto podría prolongarse hasta febrero o marzo del próximo año. Según lo que usted nos decía, según los históricos, la falta de lluvias va a seguir en la zona austral del país por lo que ha sucedido en años anteriores. Sin lugar a dudas, es una época de estiaje. Lo que va a pasar es pequeños alivios de lluvias esporádicas que obviamente van a hacer que ya no sean 10 horas de apagones, que sean 6, que sean 4, y esto además hay que comprender que no se va a botar energía, y por eso les decía, hay que prepararnos para lo peor y esperar lo mejor. Es mejor decirle a la ciudadanía, tiene 10 horas de apagones, pero si hay algún evento inesperado en el Coca-Cola Sinclair, se le da la energía suficiente para que no sean 10 horas, sean 4, sean 10, sean 6. Por ejemplo, ahorita el Coca-Cola Sinclair está produciendo 350 megavatios, me parece que casi 400. Y alguien ponía en la cuenta de X, nos ha fallado el Coca-Cola Sinclair. No, ya se sabe que en esta época del año ese es el comportamiento esperado. Entonces, nuevamente, primero hay que reconocer que este país es bendecido en recursos naturales, renovables y no renovables. Somos la envidia del mundo. Lo que pasa es que hemos administrado mal esto. Y gran parte de este problema es que hemos regalado la energía. Regalar la energía significa dos cosas. Primero, ya lo he manifestado en su programa en anteriores ocasiones, un incentivo perverso para que, por ejemplo, las grandes mineras que se comprometieron en su contrato de inversión a construir su propia hidroeléctrica, no lo hagan porque el Estado les está diciendo: no quiero que construyas la hidroeléctrica porque yo te vendo más barato. Ese es el mensaje que le estamos dando, que no es un mensaje que este gobierno le ha dado, esto ya es de hace varios años, pero este gobierno sí puede corregir y no necesita cambio de leyes, cambio de regulaciones, de reglamentos. Es solo una reunión de directorio de la agencia de regulación y mañana pueden quitar ese subsidio, pero no lo hacen. Entonces, el mensaje es equivocado porque es un incentivo perverso. Y lo otro es que para la generación privada, ahora que quieren cambiar la ley de 10 a 100 megavatios, usted puede cambiar a 1000 megavatios, pero cuando el empresario, por ejemplo, los que han ganado la licitación, Aromo, Villonac, los del bloque de 600, 500, 600 megavatios, le dicen cuánto cuesta la electricidad. Ellos ofertaron 6.5, 7 centavos el kilovatio hora para generación. Entonces le dicen: oiga, ya gané la licitación, ¿quién del gobierno, quién del Estado me va a pagar? Y les dicen las distribuidoras, pues son las que recaudan el dinero. Van donde las distribuidoras y le dicen: oiga, págueme mis 7 centavos, yo gané esta licitación. Y le dicen: yo no puedo pagar el 7 centavos porque yo solo recaudo 3. Entonces dice: vaya a ver quién le paga los 4 centavos. Van donde el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Finanzas le dice: encantado, le pago los 4 centavos. Te ha ganado una licitación, somos un Estado obviamente serio y le vamos a pagar. Pero yo estoy quebrado, entonces esos 4 centavos yo le pago con deuda. Estas empresas usualmente tienen 30% de capital y 70% de equity, digamos, financiero, de levantamiento de fondos, y este 70% van donde un banco, pues una institución financiera, y cuando la institución financiera analiza esta estructuración, eso significa riesgo, porque además el país no es un país confiable, nos hemos demorado o hemos incumplido pagos, etcétera. Entonces, al final del día, sigue siendo la culpa de las tarifas, y las tarifas no deben ser, no podemos darnos el lujo de subsidiar a sectores como la gran minería, que obviamente no necesitan estos subsidios.
Muchísimas gracias, Jorge Luis, siempre muy gentil por acompañarnos y por explicarnos estos temas, muy amable. Encantado, muchas gracias, un buen día. Gracias, Lo propio para el ingeniero Jorge Luis Hidalgo, consultor energético que ha estado con nosotros. Antes de continuar con la siguiente entrevista, queremos informarles que los niveles críticos en Masar son conocidos desde ayer. La reprogramación de los horarios no obedecería a la solicitud del sector empresarial, sino una posible salida de operación de Masar, como indican los datos hasta las 7 horas de hoy. Los embalses de Amalusa y San Francisco registran también un descenso entre la 1 de la mañana y las 7 horas de este 9 de octubre. La situación es crítica.